Bienvenidos estudiantes de Contabilidad de Costos, quinto perito contador. Este es el segundo video de nuestro ciclo escolar y bueno, el tema de hoy es industria y producción. Antes de entrar a ese tema, pues analizaremos un par de minutos lo que es la contabilidad de costos para definirla y de allí vamos a sacar el tema de hoy. Dice que la contabilidad de costos, como ustedes ya están investigando en sus tareas que se les dejan, la historia del costo, pues acá yo en la pantalla les tengo preparado un resumen. La contabilidad de costos dice que nace de la necesidad de los industriales. Acá está la primera palabra para que ustedes pues comiencen a formar su vocabulario de costos. Y bueno, aquí ya la necesidad de los industriales, es decir, para los fabricantes, esa es la palabra, de conocer con precisión el costo incurrido en la fabricación, otra palabra que ya tenemos que empezar a conocer, de sus productos. Y bueno, acá está también otra palabra interesante. Usted investigará con mayor detalle la historia del costo, sin embargo yo lo puedo ubicar entre 1750 y 1800. Acá son más específicos en el 1776, pero la revolución industrial comienza casi desde 1750 y dura más de 50 años, o un aproximado, en donde, como dice revolución industrial, hubo una revolución en la fabricación de cosas. Antes de esta actividad, la industria era manufacturera, es decir, a través de la manufactura. En paréntesis, ¿qué es la manufactura? Pues la manufactura es fabricar con las manos de las personas, o el ser humano utiliza solo sus manos para fabricar sin el apoyo de maquinaria industrial. Puede utilizar alguna maquinaria autóctona, puede utilizar algún molde, puede utilizar algún recipiente, algún apoyo o accesorio, pero sin ser industrial. Puede ser algo manual o puede ser alguna máquina sencilla, pero que no llega a nivel industrial. A eso se le llama manufactura. Realizar productos con las manos y con la ayuda de solo utensilios o accesorios y no llegando a los insumos, artículos o maquinaria industrial. La manufactura la podemos ver en la actualidad todavía en ciertos productos. Por ejemplo, hay ropa hecha a mano totalmente sin la ayuda de maquinaria industrial, sino que máquinas pues sencillas. Calzado se puede hacer a través de la manufactura, es decir, de forma artesanal, entonces por eso no se utiliza en maquinaria industrial. La bisutería y muchos accesorios que las personas utilizan como detalles de belleza, pues son hechos todavía a través de la manufactura. Y bueno, ya muchos recibieron pues las indicaciones de hacer un ejercicio en el cuaderno de la manufactura, hacer un ejercicio mostrando un artículo hecho a través de la manufactura y uno hecho a través de la industria. Esa actividad en el cuaderno nos ayuda a conocer la diferencia entre cómo fabricar de manera artesanal usando manufactura o aplicando la manufactura y de forma industrial utilizando maquinaria. Fue entonces hasta 1750-1800 cuando ese cambio, antes se usaban solo carretas sencillas, se utilizaban carretas de bueyes, se utilizaba vehículos un tanto artesanales, un tanto sencillos. El distanciamiento de producción era muy corto. Sin embargo, después de la revolución industrial y el aparecimiento de las máquinas no tan modernas como las de ahora, pero sí ya utilizando motores, utilizando, por ejemplo, existió la máquina de vapor, que era a través de la combustión, a través del carbón, pues generaba esa fuerza del fuego, pues generaba energía. Y bueno, se empezaron a utilizar trenes, se empezaron a utilizar carretas ya con este sistema de combustión. Y eso hizo que la producción se expandiera. Ya no se producía solo para sectores, sino que se expandía a otros lados. Entonces ahí nace la contabilidad de costos, la necesidad de producir de una manera más formal porque el ser humano empezó a comunicarse más después de la revolución industrial.
Si usted gusta aprender más acerca de estos detalles, pues hágale un screenshot al video y guarde o copie en su cuaderno este pequeño detalle, que son datos que posiblemente preguntaremos en un futuro, de datos como por ejemplo cuándo se dio la revolución industrial. Acá habla de quién fue el autor del primer libro del costo, que fue este señor Henry Metcalfe, que fue el autor del libro que se llama Costos de Manufactura, que fue a finales del siglo XVIII, muy cerca todavía, estaba muy cerca la publicación de ese libro, en donde ya el costo se toma un camino más formal. Y fue hasta 1910 cuando comienza a llevarse el control de la producción formal en las industrias en los países pues más sofisticados. Definamos lo que es la contabilidad de costos. Dice que la contabilidad de costos es un proceso. Contabilidad sigue siendo la administración de un patrimonio, pero como ahora le agregan la palabra costo, es la administración de ese patrimonio, pero ese patrimonio ejerce un proceso ordenado para registrar los costos de operación de un negocio, de tal manera que con los datos de producción y ventas, la gerencia pueda usar las cuentas para ayudar los costos de producción. Es decir, la contabilidad de costos pues nos va a ayudar a averiguar cuánto se invierte, no en la venta de los productos, sino que en la producción de artículos. Es una técnica, dice acá abajo, contable, que nos permite conocer en forma detallada el costo invertido en la elaboración de un producto cualquiera. Ya nos empieza a mencionar que con la contabilidad de costos necesitará el apoyo de materia prima, de mano de obra y gastos de fabricación, que se los voy a explicar en el siguiente recuadro que les tengo preparado. Entonces, en resumidas cuentas, la contabilidad de costos nació por el cambio de uso de maquinaria simple a maquinaria compuesta, la necesidad de vender y producir de menor a mayor cantidad y la utilización de maquinaria más sofisticada, es decir, dejar la manufactura y convertirlo a producción formal o industrial. Aunque como les decía, la manufactura sigue en nuestros días, pero obviamente ahora la producción es de forma masiva de otros productos. Por acá le tengo un diagrama que es el que nos va a servir para conocer más esta clase, que no es tan larga, pero sí es necesario que usted la aprenda. Hablamos de producción, dice, ¿qué es producción? Antes de hablar de industria, hablemos de producción. O sea que si la contabilidad de costos dice que es la administración de un patrimonio de una empresa que se dedica a la fabricación y producción, pues conozcamos lo que es producción. Producción dice que es la finalidad de producir es generar utilidades a través de fabricar. Eso es producir. Lograr ganancias a través de la fabricación. Y bueno, ¿qué es fabricar? Pues fabricar es igual que como cualquier otra empresa, tiene una función lucrativa, es decir, tiene un fin lucrativo. Ellos quieren ganar. Algo lucrativo, por ejemplo, les digo yo, es algo que se vende, algo que sí tiene popularidad. Algo lucrativo es algo que cuando se abre el negocio sí se vende, sí es conocido por la gente, o sea, sí es necesario. Es algo que prácticamente sí se logra vender fácil. Eso es lucrativo. Entonces, en la producción, que es alcanzar ganancias a través de fabricar, pues obviamente la función es lucrativa, quieren ganar, las fábricas quieren ganar. ¿Cómo lo hacen? Pues juntando capitales, dinero, cash, money o como usted lo conozca, y esos capitales en dinero y en otras inversiones, por ejemplo de inmuebles y algunos muebles que ustedes puedan conocer, fusionar a través de una asociación, una sociedad o un dueño solo, pues se convierte en lo que esa inversión de capitales pues obliga a que para que esta función lucrativa se dé, a adquirir este proceso que les voy a explicar a continuación. Cuando ya tenemos el capital listo, ya tenemos el sistema de producción que vamos a utilizar, pues tenemos que adquirir lo que les decía en el recuadro anterior, materias primas. Habrá una clase exclusiva de la materia prima, una clase exclusiva de la mano de obra, pero materia prima y materiales es un poco congruente este uso de palabras casi iguales, pero
Sencillamente podría decir que la materia prima es elementos fundamentales de la producción y los materiales pues serían elementos un poco secundarios, o sea, menos importantes. Yo creo que el término correcto es materias primas. La materia prima dice que es el elemento más importante de un producto a fabricar, que es la base con la que va la situación. Si hablamos de pan, pasteles y todo lo de panadería, pues la harina sería un elemento importante como materia prima. Si hablamos de ropa, pues sería la tela en sus diferentes colores, estilos, medidas y calidad. Si hablamos de calzado, pues sería la piel, el color y las formas que va a tomar ese zapato cuando esté terminado. Esas son materias primas. Como le digo, habrá una clase exclusiva de ello. Las materias primas y los materiales, cuando ya se adquieren, obviamente se fusiona con la adquisición de mano de obra, es decir, se le pagan a personas expertas en mezclar las materias primas, en conocimientos técnicos que tienen para fusionar las materias primas y materiales de una manera en que puedan ser transformados, y ahí van a tomar una forma, ¿sí? Van a tomar un camino o ese proceso que les leía hace un momento, para llegar a un producto final. Aquí ya estamos hablando de lo que le conocen en el mercado sector productivo. Cuando usted fusiona la materia prima y la mano de obra, usted ya forma parte del sector producción o el sector productivo. Esa fusión, tanto de las materias primas, que es el elemento importante de un producto a fabricar, y la mano de obra, que es el conocimiento técnico de las personas para poder transformar una materia prima, eso hace que le llamemos sector productivo. ¿A qué se llega cuando ya hay un sector productivo? Pues a un producto terminado. Aquí le podemos agregar un producto en proceso terminado, dependiendo del camino que lleve. Por ejemplo, si estamos hablando de ropa, la ropa ya terminada todavía necesita el uso de lo que le llamamos una palabra nueva para ustedes en costos, que la pueden apuntar en su vocabulario, es el embalaje. Cuando un pantalón ya está terminado, cuando ya es un producto, pero todavía no se puede distribuir, todavía necesita maquinaria y otras cosas para poder empacarlo. El pantalón tendría que llevar un papel de protección, una tela de protección, una bolsa de protección, una caja de protección, marcas, etiquetas, stickers y todo lo agregado después de terminado. A eso se le llama embalaje, hasta que llega un punto en donde ya se pueda distribuir. El embalaje es lo que se hace después de producir el artículo, ya para poder distribuirlos. Incluso hasta el transporte entra en lo que se llama embalaje. ¿Qué necesitamos para que la fusión de materias primas y mano de obra sea un éxito? Pues necesitamos el uso de maquinaria industrial, maquinaria compuesta, maquinaria formal. ¿De qué maquinaria estamos hablando? Pues si estaríamos hablando de los tres ejemplos que vengo hablando desde el inicio. Si estamos hablando de panadería, pues hornos industriales, estamos hablando de planchas, estamos hablando de moldes, estamos hablando de mezcladoras y todo lo que conlleve ese producto, pues esa es la maquinaria. Si estamos hablando de telas, estaríamos hablando de las cortadoras, de los planchadores, de las máquinas planas, overlock y todas estas maquinarias que se utilizan para fabricar ropa. Si estamos hablando de zapatos, pues hasta hornos en donde le cambian la forma al cuero, cortadores, hornos que tiñen, que le cambian el color y otras máquinas pues más sofisticadas que se usan para llegar a tener el zapato terminado. En el caso de los insumos, pues ahí entra el embalaje, lo que yo les decía. Algún insumo para estos productos podrían ser las bolsas de empaque, algún agregado que lleve los productos, todo lo que anexo que lleve un producto ya terminado, pues pueden ser insumos, ya sea insumos que se van colocados o van agregados al producto o agregados internamente. Por ejemplo, un colorante podría ser un insumo, por ejemplo un saborizante podría ser un insumo,
algo que vaya adentro también se le puede llamar insumo. Y bueno, la energía. En algunos casos es energía solar, que ahora está muy de moda. Otra es la más conocida, la energía eléctrica, que se paga por ese servicio. Y todo eso pues conlleva a algo final que llamamos producto para distribuir. Todavía no se llama producto para la venta, porque el producto para la venta es el que usted consume, pero el producto para distribuir todavía se va a entregar a algunas personas. Esas personas se las distribuyen a unas terceras personas, esas terceras personas aún se las distribuyen a unas cuartas personas, a unas quintas, y podría ser que usted esté hasta en el punto 6 personas antes para llegar a ese producto. Mientras más difícil de conseguir sea el producto, más canales para llegar al consumidor. Ahora, si de aquí solo se distribuye directamente al consumidor, acá ya tendríamos el producto de venta. Pero si estos todavía hay intermediarios, pues obviamente todavía no se le llama producto a consumir o de venta, sino que es producto para distribución, que para la fábrica sí es ya un producto vendible, pero su nombre correcto es producto para distribuir. Se dice en economía, se dice en algunos casos que usted como consumidor paga 3 veces más el precio de lo que costó. Cuando salió de aquí hasta el punto donde llega a usted, hay 3 precios de lo que costó el artículo en inversión de fabricación. Les voy a colocar un ejemplo y les traduzco en español lo que acabo de decir. Si usted paga en un almacén un pantalón en 25 quetzales, podría ser que ese pantalón valiera en producción 25. Es decir, un cuarto del precio que usted paga podría ser el precio de fabricación. Es decir, que 75 quetzales es lo que se gana desde el punto de distribución hasta el último vendedor al cual usted se lo adquirió. No se cumple en todos los casos, no se cumple eso, no es un dato exacto, pero en muchos casos dice que se puede llegar a duplicar el precio desde aquí hacia acá, triplicar o hasta cuadruplicar el precio. Entonces, usted cuando conozca adentro de una fábrica precios, pues sabrá si tengo o no tengo la razón. Cuando hablamos de producción, ¿qué genera la producción en masa? Es decir, cuando se produce mucho. Cuando se pasa todo esto que acabamos de explicar en masa, masivamente, cuando se hace muchas veces, muchos pantalones, mucha ropa, muchos zapatos, muchos pasteles, mucho pan, entonces se convierte la producción en industria. Si alguien le pregunta o un examen viene y le pregunta qué es industria, usted va a decir el conjunto de fábricas que producen en un lugar determinado. O sea, la industria viene siendo el conjunto de fábricas que producen en un lugar determinado. Entonces, a la fusión de fábricas de un punto, de un lugar, eso es la industria. Y bueno, nuestra industria nacional pues es bastante grande, no tanto tecnológicamente hablando como países industrializados, que por ejemplo en Asia la industria llega pues a producir electrónicos a nivel masivo, automóviles, aviones, barcos y todo lo más sofisticado del mundo. En nuestro país pues sí hay industria por supuesto, pero nuestra industria pues se limita a comestibles, se limita a accesorios, a materiales de consumo, materiales de uso y otras cosas. Pero dice acá el libro que hay una clasificación de industrias. Está la empresa que producen bienes, que son los alimentos, vehículos, textiles, muebles, maquinaria. Entonces es la industria de productos de consumo. Está la industria de prestación de servicios. Entonces usted va a hacerse la primera pregunta: ¿por qué, si la industria y la producción es fabricar cosas, por qué me está hablando de servicios? Porque se convierte en industria cuando es de forma masiva, y hablamos de transporte, de agua, de teléfonos y energía eléctrica y otras cosas. Por ejemplo, hablemos de transporte. Si usted tiene un tuk-tuk, uno solo, y presta servicios, pues ahí no llega a nivel industrial. Eso es un transporte normal, entonces es una prestación de servicios comunes. Pero si usted llega a tener 20 tuk-tuks, 50 tuk-tuks,
Entonces ahí obviamente ya es una industria. Ha visto que el servicio de transporte es gigantesco, muchas camionetas de la misma marca. Los trailers, por ejemplo, hay empresas que prestan servicio de transporte desde el punto A, frontera México, hasta el punto B, capital, o hasta el punto C, otra frontera con Honduras o El Salvador. Eso ya sería transporte masivo, eso ya sería industria. En el caso de agua, la distribución de agua a pueblos completos ya es industrial. No digamos la telefonía, usted en este momento está usando un teléfono o una computadora para poder conectarse, comunicarse con nosotros. Ese servicio es masivo, es industrial. Y la energía eléctrica, pues que todos necesitamos la energía en toda la nación. Y ahí llega a un nivel industrial. Cuando es masivo, se vuelve industrial el servicio. Y la industria extractiva, que sería la que extrae cosas de la tierra, de nuestra naturaleza. La industria minera, todo lo que se saque de la tierra, por ejemplo, piedras preciosas como el oro, plata, bronce. En Guatemala muy popular el jade en algunos departamentos, es parte de la industria extractiva. La explotación de canteras e hidrocarburos para la fabricación de aceites, grasas, combustibles y todos los derivados de ello es parte de la industria extractiva. Bueno, y para finalizar mi clase les tengo preparado unas gráficas acá en donde podemos observar ciertas cositas de interés a nivel de costo. Repetimos lo que estábamos hablando, la industria pesada dice que habla de la industria extractiva, metalúrgica e industria química, es todo lo que prácticamente se saca de la naturaleza y lo que les acabo de mencionar. La industria de bienes de equipo, pues estamos hablando de la industria de fabricación de cosas de consumo, como lo que dice acá. Industria ligera o de uso y consumo. Está en la industria de bienes de equipo, pues podría ser toda la mueblería y todo lo maquinaria ya más sofisticada para ciertas fábricas. Y la industria ligera o de uso de consumo, pues todo lo que usted se come y bebe, lo que usa en su casa como aparatos, todos los aparatos electrónicos, en el caso de la medicina que usted adquiere y la química ligera, no la formal, sino que a nivel médico, la biotecnología, muebles, papel, artes gráficas, textil, cuero y calzado, lo que estábamos hablando en los mensajes, en los comentarios anteriores. Este diagrama es muy importante que usted lo sepa. Mire, la industria, este es como el resumen de la clase. Antes de la industria hablamos de producción, y antes de producción hablamos de costo, y antes del costo de la historia. Después de la revolución industrial nace el costo formal, que sería la administración de un patrimonio de una fábrica con visión lucrativa y con visión de fabricar. Ese conjunto de fábricas llevan y nace la industria. Juntas todas las fábricas de un punto determinado hacia la industria, y esa industria puede ser por la dimensión, puede ser grande, mediana o pequeña, dependiendo de cuánto se produce. Por sus actividades, esa industria puede ser extractiva, es decir, lo que le digo, que extraen, sacan de la naturaleza y de la tierra, y la manufacturera, es decir, la que sufre una transformación. Aquí estamos hablando de manufactura, aquí está hablando de la fusión de mano de obra con maquinaria, de este tipo de manufactura, donde interviene la mano del hombre, a eso se refiere acá. Bienes de consumo, todo lo que usted pues ingiere y come a diario, necesita a diario, no solo lo que come, sino que accesorios y demás. Bienes de producción, o sea, aquellos artículos que son fabricados para fabricar otras cosas, es decir, aquello que viene en saco, que viene en caja, que viene en bote, y que todavía después de ser comprado, todavía se mezcla con otros y va a fabricar unos productos más. A eso se le llama bienes de producción. Por duración en el uso del producto, bienes duraderos y bienes no duraderos, es decir, aquellos que tienen fecha de caducidad cercana, como por ejemplo la comida, si no se refrigera, pues se pudre, obviamente a eso se le llama bienes duraderos. Y bienes no duraderos es los que caducen pues en un tiempo más largo, su tiempo de caducidad es más largo. En base al proceso, dice, puede ser continua, repetitiva o intermitente. La continua es cuando se fabrican cosas
sin necesidad de haber pedidos. Son aquellos productos que usted a diario necesita y sencillamente se produce sin necesidad de que haya una demanda, sino que solo se fabrica porque se sabe que se va a necesitar. La repetitiva es casi igual que la continua, simplemente que es aquello que se produce siempre en la misma cantidad y siempre en el mismo tiempo y como que es ordenada, algo que no es tan constante, pero que sí es necesario en cierto tiempo, es una manera ordenada. Y la intermitente es casi aquella que solo se fabrica cuando se pide, cuando se hacen pedidos. Si no hay pedidos, pues no se fabrica. Eso es industria. De manera de resumen, no sé si hay algo más para que usted conozca. Ahí había un detalle que decía pequeña, mediana y gran industria. Pues esta gráfica dice, según el tamaño de la industria, esto estamos hablando de países sofisticados, porque en nuestro país, pues a la mediana se le llama gran industria, pero la verdadera pequeña industria son aquellos que tengan menos de 50 trabajadores. Mediana los que tengan entre 50 y 1000 y la gran industria los que tengan más de 1000 trabajadores. Obviamente esta mediana de acá en países pobres o en países pequeños pues podría ser gran industria según su forma económica. Elementos del costo y el costo de producción. Este es un repaso. La cantidad de costos necesita para poder producir materias primas. Habrá un curso, un periodo exclusivo de este tema. Mano de obra, habrá un periodo, bueno, casi un bimestre solo de controlar esto. Ya en números habrá un bimestre para esto, habrá un bimestre para esto. Ya vendrá lo bonito y los costos de fabricación, que obviamente fusionados estos tres dan el costo de producción, es decir, en físico, un producto terminado. Bueno, jóvenes, el periodo era corto, el tema era corto, espero que se les haya quedado. Mi nombre es el profesor Johnny Salazar, encargado del área contable, y bueno, videos como este serán publicados siempre que sea necesario que usted entienda un nuevo tema. Dios les bendiga, nos seguimos escuchando en otra oportunidad.